fanpage de Aire de Santa Fe, con cámaras propias por el sistema Audicon, con notificación a tu Facebook. Y además, este video lo podés volver a ver ingresando al Facebook de Aire de Santa Fe. Está listo el gobernador allá en su despacho de Casa de Gobierno. Estamos acá nosotros. Es la segunda vez en la historia que se hace una teleconferencia entre una radio y un lugar de la ciudad de Santa Fe. En todo el interior, estoy hablando de Santa Fe, pero en todo el interior también es la segunda vez de este sistema que generamos desde acá, desde la radio, con todo el equipo técnico y Julito Libra allá en Casa de Gobierno. El gobernador nos está mirando. Hay novedades muy importantes porque estamos hablando de esta realidad que es el COVID-19 y las expectativas que se generaron a través de lo que es el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, y este decreto que el viernes el presidente anunció y que generó además muchas cuestiones que había que terminar de definir. Hubo una reunión larguísima todo el día de ayer, nosotros estuvimos expectantes, entre el gobernador y sus ministros. Hoy salió el decreto, en el boletín oficial ya tenemos la información y hoy ya tenemos la palabra del propio gobernador para ampliar sobre estos datos. Gobernador, gracias por seguirnos desde allí. Nos mira bien, nos escucha bien. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo está? Buen día, Luis. Salvo los mates que tomamos en el estudio, el resto está igual. Te veo bien y te escucho bien. La verdad, un gusto. Gracias. Estaba acordándome de la larga jornada de ayer, pero de ayer tiene que haber sido solamente un dato nomás. No fue de ayer, fue de todo el fin de semana. Claro. Fue desde el viernes en adelante porque Legal y Técnica de Jefatura de Gabinete trabajó todo el fin de semana. La comunicación del decreto de los anuncios del presidente estuvo en la madrugada del día lunes, es decir, cerca de las 5 de la mañana. A partir de ahí empezó todo nuestro trabajo, cómo esa reglamentación nacional se adapta a la provincia de Santa Fe, y ese fue gran parte del trabajo y de las consultas realizadas en la mañana de ayer, porque en realidad es la primera vez, Luis, que desde el 20 de marzo que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que en la provincia de Santa Fe, en todas las localidades se desarrollan las mismas actividades. Están autorizadas las mismas actividades. Se fueron autorizando parcialmente, se fueron autorizando en algunas regiones, se fueron autorizando en algunas ciudades. Quedó para lo último los dos grandes aglomerados. Y en realidad algo que uno quiere en primera instancia agradecer. Se pudo llegar hasta aquí a poner en marcha más actividades porque se consiguió un primer gran objetivo, conseguimos entre todos un primer gran objetivo, que era esa curva empinada con la que había empezado Santa Fe, que la ponía allí al borde de los primeros lugares nacionales, se pudo ir achatando, y ese es un logro importante, es un logro que uno quiere agradecerle a todos los santafesinos. Y eso es lo que nos posibilita empezar una etapa nueva, es decir, salir de una fase 3 para meternos en la fase 4. Y es salir de una fase, salir de una etapa, no es salir de la pandemia. El riesgo sigue estando, por lo cual uno tiene que ser agradecido por el esfuerzo hasta aquí y tiene que solicitar nuevamente un compromiso ciudadano muy alto, porque ahora esa etapa viene donde cada una de las instancias de control suma una fuerte presencia de compromiso ciudadano, de autocontrol de cada uno de los vecinos. Es decir, hablamos de esa conciencia colectiva, de esa responsabilidad. La pelota, como en el fútbol, está en nuestro campo ahora. Ahora está en el campo de la gente. Es decir, si no la sabemos administrar, el árbitro para el partido, dice, muchacho, otra vez a vestuario, para hacerlo futbolísticamente. ¿Es así? Sí. Yo estaba buscando números con respecto a eso. Santa Fe, el último caso acá, ciudad de Santa Fe, 9 de abril, 33 días. 33 días, ¿eh? Provincia, salvo el que ocurrió el caso del 5 de mayo en María Juana, desde el 28 de abril veníamos sin casos, 14 días. Pero si vamos más atrás, había ocurrido uno en Capital Bermúdez y en total son 17 días con una interrupción de uno. En Rosario, 16 días. Es decir, este es un trabajo de toda la provincia. Este es un trabajo de gobierno, pero también de cada localidad. Desde Tostado y, por decirte, Las Garzas, Firmat, San Jorge,
o Colonia San José en la costa. Esto es Santa Fe, Rosario, pero es la provincia la que está trabajando. Uno ha definido el cuidado de la salud, el cuidado de la vida de los santafesinos y santafesinas como una política de Estado. Aquí no hay diferenciación política, aquí no hay intendente de un color político, de otro. Aquí nos pusimos a trabajar todos, 365 municipios y comunas, 365 responsables de cada una de esas localidades, poniendo lo mejor de sí, con idas, vueltas, con enojos, con cosas para corregir, para mejorar, pero cada uno tratando de darle a su comunidad la mayor protección. Y pensá esto, Luis, en lo que vos decís, ¿no? El 18 de marzo nosotros cerramos la frontera con Chaco, 2 días antes de que empiece el aislamiento. Unos días antes habíamos aislado la localidad de Ceres y comenzado allí un control junto a Santiago del Estero. Es decir, cada uno de estos hechos fue marcando cómo en cada comunidad se fueron tomando recaudos adicionales, generando un control de los ingresos, de la salida. En algunos casos, yendo por allí mucho más de lo permitido y hubo que corregir, como el corte de las rutas, pero uno que fue viendo allí, había un deseo de cuidar, había un deseo de proteger. Bueno, eso tiene que seguir intacto. Allí el Estado provincial, municipal, tienen que seguir siendo muy rígidos en ese control. ¿Qué hemos sumado, Luis? Mucho más control sobre el ingreso de provincia de Buenos Aires y mucho más control, al que te hablaba de Santiago y de Chaco principalmente, sobre el transporte internacional. El transporte que viene de Brasil y que va a algunas empresas nuestras a buscar mercadería o a descargar mercadería. El transporte internacional que cruza nuestras rutas y va hacia Chile, con sector ida y vuelta. Son 2 países con casos importantes, por lo cual el seguimiento del transporte internacional es parte de la responsabilidad en el cruce y también el transporte que hace, por ejemplo, mercaderías desde Santa Fe a Buenos Aires. Allí hay muchas actividades que se hacen cotidianamente, entonces esos transportistas con su gente, un recaudo adicional, su protocolo adicional, porque obviamente van a una zona donde el nivel de contagio es mayor. Bueno, yo agrego una cosita más porque yo lo vine siguiendo el tema y sabía que esto iba a pasar. Santa Fe estaba tercera, bajó a cuarta, bajó a quinta, bajó a sexta en la provincia. Se metieron, por razones que cada provincia tendrá, Chaco, que tiene un problema muy grave de hace bastante tiempo, Córdoba, Río Negro y Santa Fe se quedó en 244 casos. Digo, valoremos lo que conseguimos. ¿Para qué? Por eso que hablábamos de la responsabilidad y la conciencia colectiva. Salto a otro tema. Estuvieron trabajando con los ministros, estuvieron trabajando todo el día de hoy, todo el día de ayer, y largaron el decreto. Los puntos salientes que quisiéramos destacar para esta audiencia tan enorme que tenemos. Estamos saliendo por los 365.000 seguidores en Face. En el canal de YouTube hay más de 1.000 personas siguiéndonos. En Aire TV más de 1.500. Más lo que se sigue por Aire Digital, la página web. ¿Qué podríamos resaltar? Y yo después me pongo en algunos casos puntuales sobre el decreto de hoy a la mañana. Mira, Luis, primero que lo que te decía en el inicio, en todo el territorio provincial hoy se pueden hacer las mismas actividades. Comercio minorista, comercio mayorista, el ejercicio de las profesiones liberales. Se adecuó en Rosario el horario bancario para que pueda desarrollarse sin coincidir con el inicio de las actividades del comercio por la tarde. Un tema que tuvo realmente mucha preocupación, como fue el de la peluquería, la manicurería, los cosmetólogos. Bueno, esa actividad se ha podido comenzar a normalizar con los protocolos en cada uno de los lugares. Las actividades inmobiliarias, las mudanzas, que era una de las cosas que estuvieron paradas. Las empresas aseguradoras, las agencias de lotería que empiezan a funcionar y la lotería va a empezar a funcionar nuevamente. Y en los 2 grandes aglomerados, el inicio de las obras privadas hasta 5 oficios, hasta 5 trabajadores. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Hacer un monitoreo, tomarlo varios días para saber cómo es el comportamiento de haber puesto
más gente en movimiento en todos estos sectores. Eso es fundamental para saber si se da algún otro paso, si alguna de estas pruebas pilotos funcionan y podemos seguir de la misma manera, o si hay que ser mucho más cuidadoso, ojalá no tengamos que volver atrás. Esto es fundamental porque siempre en los resultados lo que se va midiendo es la situación de algunos días atrás, de 10 o de 15 días atrás. En base a eso es donde tenemos hoy un vínculo con todos los sectores gremiales empresarios, con todos los intendentes y presidentes comunales de la provincia, con los representantes de los sectores gremiales, que han sido claves en el trabajo junto a las asociaciones empresarias en la definición de los protocolos. Seguramente esta puesta en marcha de todas estas actividades que definíamos, Luis, van a generar dudas, consultas, necesidades de ajuste. También muchos tomarán real contacto de la realidad, de lo duro de la realidad del sector, lo que es volverse a poner en marcha. Algunos, lamentablemente, no se van a poder poner en marcha o no se han puesto en marcha. Y nos quedan actividades importantísimas postergadas. Nos queda, sin duda, no hay una definición de cuándo se vuelve a clase, el tema de la gastronomía, el tema del pleno funcionamiento de la hotelería. Algunos han comenzado en algunos lugares a abrir, a retomar con algunas reservas, pero sin duda es uno de los sectores golpeados y uno de los sectores que va a tener para su recuperación mucho más tiempo y dependiendo de la evolución clara de los picos que pueda llegar a tener la pandemia. Ahí hago una pequeña salvedad. La ministra Cantero hizo declaraciones en las últimas horas y plantea primero una posibilidad de una ayuda para los docentes reemplazantes, algo así como el IFE, una cosa así, son palabras de la ministra, seguramente ha charlado con usted, gobernador, y que volver a clase sería a partir de después de julio, es decir, agosto, septiembre, y de alguna manera muy armada, es decir, primero y segundo grado, séptimo y quinto. Primero y segundo porque es el comienzo, séptimo porque es el pase a primer año, y quinto porque es el pase a la secundaria. ¿Hay algo de eso previsto si es que existe esa posibilidad? Las dos preguntas. Eso es conversación importante que se tiene con las autoridades nacionales. En todas las áreas nosotros coordinamos con el Gobierno Nacional después de las definiciones del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, y en cada una de las áreas. En esta en particular es lo que se está conversando con el ministro Trota, y sin duda con los reemplazantes hay un deseo de que puedan incorporarse al IFE. Nosotros realmente sentimos que allí se está dando una situación de injusticia porque desde diciembre no han hecho reemplazos y el sistema no los está permitiendo incorporar. Vamos a seguir insistiendo porque entendemos que ese sector tiene que estar incorporado porque no está reemplazando ni está pudiendo recibir esta ayuda. Sin duda que allí, si uno siente en estas cosas qué sectores donde quiere resolver esta situación, sin duda que el de los reemplazantes es uno. Algo que la gente pregunta, le paso un dato de lo que yo veo acá en estos casi 2.000 mensajes que tenemos por día. Hay una cuarentena, pero hay mucha gente que dice, pero si ya se habilitaron un montón de cuestiones, ¿me puedo ir de Santa Fe a Rincón, a Leyes? ¿Me puedo ir de Santa Fe a Sauce Viejo? Eso no se puede hacer. Yo lo planteo desde ese punto de vista porque hay cuarentena. ¿Es así? Seguimos en aislamiento. Lo que se están permitiendo son más actividades y está permitido el desplazamiento de quienes desarrollan esas actividades. Por lo cual la gente que puede moverse, y que sin duda el comentario es, hay mucha más gente en la calle, sin duda. Si hay muchas más actividades que se han ido habilitando, eso posibilita que la gente que tiene que ir a un comercio a trabajar pase a estar moviéndose para ese lugar. Es decir, el movimiento de personas tiene que ver con la actividad habilitada, con las nuevas actividades habilitadas. Aquí tendríamos que decir, bueno, y seguramente se da, porque es una preocupación que se da también en la zona del Gran Rosario. ¿Puedo ir a limpiar mi casa quinta? ¿Puedo ir a Rincón a limpiar la casa? ¿Puedo ir a Sauce Viejo a limpiar la casa, a arreglarla, a ver qué tiene, tal cosa y demás?
Eso es parte de una de las consultas que se está haciendo, porque no hay una actividad de las definidas o de las autorizadas hasta aquí como voy a limpiar tal casa, voy a arreglar tal instancia en tal lugar. La lógica indicaría que con horarios precisos y sabiendo que no voy a pasar el fin de semana a la quinta, sino que voy a verificar, a hacer una instancia de mantenimiento, serán las cosas que tenemos que ir analizando. Pero no, cuando digo que no salimos de la pandemia, sino que salimos de una etapa, es que no estamos para volver a las actividades normales como antes. Es decir, algunas cosas nos siguen faltando, algunas cosas nos van a seguir faltando. No es que de golpe podemos empezar a hacer todo porque hay mucha más gente en la calle. Y ahí es donde juega la cuestión de cada uno, porque el hecho de seguir siendo muy consciente de que la situación no fue una broma, no es una broma por lo que seguimos viendo lo que pasa en otros países, y lo que realmente queremos es que eso no nos ocurra. Un tema también que preguntan y mucho es las empleadas domésticas, que creo que están en ese mismo rubro de una gran cantidad de personas. Y otra pregunta que me hacen es los empleados públicos. Es decir, sí, todo eso está en ese gran grupo, y también, por ejemplo, decir los gimnasios. Son tres cosas distintas. No digo que son mejor uno que otro, no. Gimnasio, empleados públicos, empleadas domésticas, tres cosas que tenemos permanentemente preguntas. ¿Están en la misma situación? Sí. Sin duda, son actividades que no han sido hoy liberadas. Tenemos que movernos con la gente que tenemos esencial en la administración pública. En algunos casos nos gustaría tener más gente. Ahora, nosotros pondríamos más gente en el transporte, pondríamos más gente en movimiento, y lo que se está buscando es que el desplazamiento sea el menor posible. Es decir, ¿cómo movemos la economía? Con el menor desplazamiento de gente. Y si tengo que mover gente, ¿cómo la cuido de la mejor manera? Entonces, sin duda que allí hay actividades como la que se da. La de los gimnasios, la de poder realizar actividad física es la que más nos cuesta, porque siempre estuvo asociado a la salud, que era saludable ir al gimnasio, que era saludable salir a correr, salir a tener caminatas, y eso hoy, por cuestiones de salud, no lo podemos hacer. Esta es una de las cosas que cuesta verlo, y uno, la verdad que valora, porque de cada una de esas instancias se han elaborado protocolos, cada uno trata de ver cómo puede realizar esa actividad adecuándose a este marco. Y hay cosas que no se resuelven solamente con el turno o con la distancia. Hay actividades que tienen mayor propensión al contagio. Cuando uno exhala en la actividad física hay mayor posibilidades de contagio, y estas son las cosas en las que en la evolución seguramente el informe sanitario nos irá acercando a alguna de esas actividades o manteniéndolas todavía en el aislamiento. Le hago preguntitas muy breves. Cuando dijo usted que vuelve la lotería, ¿vuelve el 15 también? ¿Una cosa así? Vamos a volver plenamente con estas actividades, retomando los juegos que pueden hacerse. En el Kini, como se juega en todo el país, es donde tendremos seguramente que terminar de coordinar con las otras provincias, quienes retoman, quienes no, para mantener ese esquema federal de presencia. El deseo es poder volver a desarrollar la actividad plenamente. Se pueden hacer los sorteos, eso está bien verificado, con la gente en el aislamiento. No hay ningún inconveniente de cumplir el protocolo para que la actividad pueda pasar a funcionar plenamente. No, le voy a robar un segundito, dos cositas más. En la primer nota aquella de un sábado al mediodía que hizo con José y con Jerry, le preguntamos por la ley 5.110, que es un tema que tanto le preocupa. ¿Hicieron gestiones por ese tema? Sí, hicimos gestiones para ver si podían ser incorporadas al IFE. Lamentablemente por esa vía no, pero se abre una instancia concreta que vamos a transitar. Hay mucha gente que tiene la ley 5110 que puede ser beneficiaria de la asignación universal por hijo. Es decir, vamos a comenzar una migración
de parte de los que pueden recibir la asignación universal por hijo, que hoy tienen la 5110. Ese va a ser un camino que va a generar un mayor beneficio para todas aquellas personas que reúnen esos requisitos, y el número realmente es importante, Luis. Se lo voy a ajustar plenamente los datos para que tengas esa información, porque bueno, en la búsqueda de cómo resolvemos esto, cómo podemos generar un ingreso adicional para gente que tiene las mismas características, lo vamos a hacer. ¿Qué sucedía hasta aquí? Había gente que tiene la 5110, que tenía temores de que en algún momento sacaran la asignación universal por hijo, por eso no fue a hacérsela o no fue a inscribirse. Hoy creo que tiene plena confianza que la asignación universal no solamente está, sino que se ha reforzado, por lo cual hacia allí vamos a estar para mejorar el beneficio de esas personas, que en definitiva, ¿qué va a hacer? Igualar las condiciones a las que puede acceder y no había iniciado sus trámites. Obviamente no se pueden tener los dos beneficios. Se va a suspender el de la 5110 y va a pasar a tener el de la asignación universal. Bueno, es una noticia importantísima, pero importantísima. Iglesias se abren y el permiso para las misas, ¿de qué depende? Hasta aquí hay una autorización nacional. Vamos a tratar de que se pueda realizar de la misma manera, donde se han abierto las iglesias sin la realización de misas. Es decir, seguramente se tendrán que cuidar los ingresos, la cantidad de personas, el distanciamiento, pero no puede llenarse una iglesia o algún lugar de cultos. Vamos a un tema clave, yo calculo que vos tenés 70 mensajes de lo mismo. Paseos recreativos. Papá, los chicos, expliquémosle bien, gobernador, porque este es un tema, le mando las 70 preguntas y le puedo asegurar que es uno atrás de otro. Sí, hasta aquí lo que hemos autorizado es que los chicos puedan acompañar al papá, a la mamá o a quien tiene la responsabilidad de su tutela a realizar las compras, como una manera en las compras de cercanía, como una manera de moverlo y de estar. No está aconsejado llevarlos a un parque, que lleven a un parque. Hay que ser muy cuidadoso con los chicos, no por la potencialidad del daño que le pueda hacer la enfermedad. Los chicos tienen un potencial muy alto de transmisión del virus y es allí donde hay que cuidarlos, y confiamos plenamente que yendo a un lugar donde hay que cumplir un protocolo, se va a estar resguardada de mejor manera. Sin duda que tenemos disparidades en esto, actividades donde recién, como los grandes centros aglomerados, estamos comenzando con más actividades, otros que nunca tuvieron casos. Entonces allí nos plantean, bueno, de la misma manera que hubo instancias diferenciales para la actividad recreativa, para tal cosa, podemos empezar en nuestra localidad, que es más pequeña, que es más chica y demás. Eso está en estudio, Luis. En las otras cosas queremos ser cuidadosos, porque ir a una plaza no está aconsejado. ¿Por qué? Porque están los juegos, se los toca, todos han tocado ese lugar. ¿Cómo decirle a un chico que no se acerque a un juego que era lo habitual que hacía? Me parece que allí es donde tenemos que seguir siendo cuidadosos. Nos parece que el padre o la madre, llevando a cada uno de los chicos cuando va de compras, cuando está haciéndolo, toma los resguardos que en ese lugar hay que tener, está con él, puede realizar una primera instancia de salida y ojalá podamos empezar de lleno a una actividad recreativa, pero no es el momento todavía de hacerlo. Sé que hay mucha presión sobre los intendentes, los presidentes comunales de poder hacerlo. Lo que estamos analizando, ¿qué es? Que tenemos que también ser solidarios. ¿En qué sentido? Yo veo imágenes de un lugar de la provincia donde alguien sale a caminar, a bicicletear y demás. ¿Y qué es lo primero que digo, Luis? Che, si lo están haciendo en ese lugar, ¿por qué no lo puedo hacer yo? El que lo puede hacer porque nunca tuvo un caso, tiene que en este momento expresar también su solidaridad hacia aquellos centros que tuvieron más potencial. Esto es lo mismo, Luis, que cuando alguien se inunda, por ejemplo. El resto de la provincia no está inundada, pero ese lugar sí. Y el resto de los santafesinos es solidario con ese lugar, aunque no esté inundado. Estas instancias de solidaridad, de que nadie se salva solo, tienen también hasta estas expresiones. Me tengo que cuidar con algo todavía.
porque no puedo empujar al resto al que salga a hacerlo y en otros lugares es mucho más peligroso que se haga. Empezar de a poco, como quizás empezamos con alguna de las actividades, puede ser un primer paso, pero en esto hay que ser cuidadosos. Hasta aquí el ser cuidadosos, para algunos es como que estiramos demasiado, que somos muy duros. Uno prefiere ser muy cauteloso y seguir resguardándose con los principios sanitarios que nos hemos fijado desde el primer día, con los que asesoran al presidente de la Nación, el ministro Ginés, los expertos, en la provincia con el ministro Parola, con Sonia Martorano, nuestros expertos provinciales, y a partir de allí empezar a analizar y estructurar las medidas. Y los pasos que hemos venido dando todos los santafesinos hasta aquí nos han permitido achatar esta curva y empezar a sumar actividades. Vamos a seguir con esa dirección, Luis. Le quiero hacer escuchar solamente un fragmento muy breve, apenas son 30 segundos. Nosotros tuvimos la suerte de tener una nota muy importante con alguien que está en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, con un secretario de Obras Hidráulicas que es santafesino, Gustavo Villauría, una persona que se recibió de ingeniero en recursos hídricos en la UNL, y él decía esto que le va a servir como un dato muy importante sobre lo que va a pasar en el río en los próximos meses hasta septiembre. Escuche este dato que nos daba el secretario de Obras Hidráulicas de la Nación. La sequía, bueno, va a depender de las lluvias en la zona, los pronósticos meteorológicos de largo plazo del Servicio Meteorológico Nacional y también del área brasilera nos están dando que por el próximo trimestre las lluvias van a ser en un 30-40% inferiores a lo normal, con lo cual la situación seguiría. Nosotros también tenemos que administrar las reservas de agua de Brasil porque nos preocupa la prolongación y la continuidad de la sequía. El año hidrológico se cambia en septiembre, octubre. Ese es el horizonte en el que tenemos que esperar de que las condiciones sigan similares a las actuales. Después de eso tenemos que ver cómo sigue, pero no tenemos escenarios meteorológicos o climáticos para más de 3 meses, con lo cual estamos en una situación de previsibilidad conservadora hacia los volúmenes almacenados en Brasil y es un ahorro que vamos a tener que hacer de acá hasta el mes de septiembre. Bueno, ahí lo dejo. En septiembre estaríamos con el mismo nivel acá en el puerto de Santa Fe, que estamos en 90 centímetros, 80 y pico, y a lo sumo podría aumentar hasta 95. De acá, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre. ¿Sabe por qué? Porque nos llueven mensajes de parte del tema de protección ambiental, del tema de los ríos, del tema de la veda. Es un tema muy delicado. Yo sé que hay presiones también de la Cámara de Pescadores de la provincia que hacen exportaciones. ¿Cómo lo lleva esto, gobernador? Y es como que vinieron todas juntas, Luis, sí. Porque te sumo una más. Aguas Provinciales ha incrementado notablemente sus costos de captación de agua, porque en los lugares donde se captaba ha habido que ir alejándose, colocar más bombas para poder tener el caudal de captación. Sin duda las problemáticas que genera la disminución del caudal son enormes. Desde estas con el agua potable, desde los buques que quedan varados y no pueden salir, no solamente llegar, sino salir con carga completa desde nuestros puertos, a esta situación que describís, con estas dos posiciones con respecto a si se cuida o lo que se está tomando está dentro de los parámetros normales. Los controles lo estamos haciendo y vamos a seguir siendo muy duros en los controles con toda la gente de protección de fauna, en los convenios y en los acuerdos con los municipios y en las comunas de instancia de Contralor. Pero sin duda, Luis, es una situación adicional a la que tenemos que sumarle a esta instancia de emergencia sanitaria que tenemos con el COVID. Bueno, cerramos entonces, porque sé que tiene una reunión con ministros. Que quede claro, es nuestra responsabilidad, es una cuestión colectiva, no se puede retroceder en todo lo que se creyó, se avanzó, eso por un lado. Santa Fe es un ejemplo provincia, lo que se ha logrado, apenas duele por supuesto, 3 personas fallecidas,
pero 3 personas fallecidas en un contexto donde uno mira, a mí me preocupa mucho, nuestros hermanos brasileños, lo que está pasando en Brasil es tremendo. Y por el otro lado, ¿qué saco de esta charla? Que estamos transitando una semana o 10 días de evaluación. Por ejemplo, yo hablaba ayer con gente de la construcción que me decía, nos dijeron 5 por obra, pero si de acá a una semana o 10 días la cosa funciona o se trabaja bien, se podrá ver si una obra tiene tantos metros cuadrados, se pueden habilitar quizás en futuro, 10 días, eso dependerá de gobierno, de nación y de la charla, mayor cantidad de empleados. Va a depender de nosotros. Depende de nosotros. Luis, ya va a depender de nosotros, porque nosotros hemos elevado a jefatura de gabinete en el tema de obra privada y su reinicio, precisamente esto que estás hablando. La evaluación que se hace sobre la puesta en marcha de la obra privada de hasta 5 es la que nos va a posibilitar el análisis posterior para ver hasta cuántas personas podemos seguir sumando en ese tipo de obra. ¿Qué tenés hoy, Luis? Hay obras que hoy te permiten, por la localización o por los metros cuadrados donde se construye, que vos puedas montar a la mañana 5 personas, a la tarde 5 personas, o hacer 3 turnos de 5. Es decir, podés mantener un ritmo, si te lo permite, siempre tenés 5 en los distintos turnos, tenés 5 en la obra. Tenés una obra más grande, las condiciones están dadas, está alejado de un centro más poblado y puede la gente transitar por sí mismo, puede la empresa llevarlo en un transporte donde se respeten las distancias sin que sea el transporte público. Son todas instancias que vamos a poder analizar los santafesinos, Luis. Eso ya lo hemos solicitado y en eso la observación de estos días, como muy bien decís, es clave, porque en base a eso vamos a poder analizar algún protocolo diferente si la evaluación es positiva. Esto es lo que tenemos de aquí en más. El cuidado, como muy bien de vos decís, depende de cada uno y del cumplimiento de los protocolos. El que los hace cumplir, el que los tiene que cumplir, y nosotros en la instancia de Contralor junto a cada municipio y a cada comuna. Solamente un dato para cerrar, no tiene nada que ver usted, pero por favor, si puede bajar línea, en muchos mensajes recibo el tema de que nos piden que en algunos bancos está faltando dinero en las cajas, alcohol en gel, mayor, no en todos los bancos, en una gran cantidad. Y digo, bastante gente mayor a los bancos, a hacer los retiros de dinero en los cajeros. Es un tema que no le compete totalmente, pero tómelo como un dato que yo noto acá en la cantidad de mensajes que recibo. Bien, pero sería muy importante, Luis, que después nos pase si alguien identifica la entidad bancaria o la institución bancaria para poder trabajar con ellos. La secuencia de reposición de dinero es una de las cosas que hemos pedido a todos los bancos que actúan en la provincia, sobre todo porque hay más gente que sale a moverse, hay más gente que va a desarrollar actividades en los cajeros, por lo cual, no solamente por los pagos de los distintos programas nacionales, que la verdad no me canso de agradecerlo y de decirlo, la Nación ha puesto ya en los distintos programas nacionales más de 9.000 millones en la provincia de Santa Fe, y sin duda se extraen desde allí, se extraen desde cada uno de los cajeros, por lo cual, si tenemos después bien la identificación con tu producción, con nuestra gente, tener identificada la institución para hablar con ellos, es algo que tomamos, de la misma manera que tomamos la decisión de adecuar los horarios bancarios en Rosario frente a esta situación de emergencia, podemos y accionamos frente a cada una de estas cosas para que la institución reciba nuestro pedido y se acople a cómo en las mejores condiciones podemos cuidar a nuestra gente. El último minuto lo tiene usted, gobernador, para decirle a la gente lo que siente, lo que piensa en esta teleconferencia que hemos hecho. Lo escuchamos con mucha atención. Es algo que decía en el inicio, ¿no? Somos a veces muy exigentes y no paramos un minuto para decir, este es un logro importante, tomemos un minuto para festejarlo, para decir, lo alcanzamos. Esa posición que vos decías, ya cuando estábamos tercero con un empinamiento fuerte de curva, se fue achatando
y esa posibilidad se la tengo que agradecer a todos los santafesinos, a cada uno de los que bancó el aislamiento, a los chicos, a los abuelos, a las mamás, a los papás, a todos, porque le han puesto lo mejor para hacerlo. A cada intendente y a cada presidente comunal, del partido que sea, con los aciertos y con los errores en el inicio, pero todo con la mejor buena disposición de cuidar a su gente. A las entidades gremiales empresarias, a las entidades gremiales representantes de los trabajadores, por la mejor disposición para trabajar en los protocolos, y para las instancias de contralor para que la actividad pueda desarrollarse y bien. Luis, no te olvides que nosotros arrancamos con actividades esenciales, las alimenticias, desde el 20 de marzo. Toda esa gente trabajó normalmente y dentro de los logros de no tener, los tenemos en esos lugares. Es decir, ha habido un cumplimiento en el sector alimenticio de esta provincia muy bueno, muy alto y que es bueno destacarlo de todos lados. Y a ustedes, Luis, porque han sido como medio y a los medios en general responsables de transmitir lo que la información oficial va diciendo, no apartarnos de eso, para que la gente vaya teniendo la certeza de que si no es conveniente, no lo vamos a hacer. Y si no es cierto, no lo vamos a decir. Entonces, que tenga realmente allí la palabra oficial siempre como el elemento clave de decir la verdad y de ponerle la verdad sobre la pandemia, por más dura que sea en cada uno de los casos. Muchas gracias. Hemos sido parte de una nueva posibilidad. Segunda vez en la historia de la radio, en estos 100 años que cumple la radio. En agosto la radio en la Argentina cumple 100 años. Y en el interior es la segunda vez que se hace una teleconferencia entre un medio de comunicación y el despacho, en este caso de un gobernador, pero podría ser de otro lugar. ¿Usted nos veía perfecto? ¿Nos veía muy bien, Omar? Muy bien, Luis, muy bien, muy bien. Gracias por su muy tiempo. Bien, por eso te dije de entrada que salvo los mates que tomábamos cuando iba al estudio, lo otro está perfectamente igual. Le recomiendo una nota que hice hoy a la mañana con el doctor Diego Golenbeck sobre trastornos del sueño. Yo no sé cuándo se acuesta ni cómo se acuesta, pero él confirmó que el 70% de los argentinos cambió esa rutina que tenía habitualmente, ese reloj interno, y se acuesta 3 horas más tarde y se levanta 3 horas más tarde. Los que siguen trabajando se acuestan 3 horas más tarde y se levantan 3 horas antes. Y así es, Luis, y uno en esto no quiere dejar de agradecer al equipo, porque 7 por 24 y yo soy de dormir, gracias a Dios, bien, por lo cual duermo, no mucho, pero duermo bien, es decir, yo arranco bien. Y después el día es largo para todos y gracias a Dios lo puedo hacer y le pongo en esto todo el tiempo posible. Sé que es el momento de mayor responsabilidad, que es nada menos que cuidar la vida de todos los santafesinos y las santafesinas, y a eso uno le pone todo el tiempo. Por eso al equipo que está a la par es el que lo tiene que bancar a uno en este ritmo, así que para ellos también el agradecimiento. Pero llega a 5 horas. Y espero que puedan dormir mejor. ¿Llega a 5 horas? A veces sí, a veces no. Pero es lo que duermo, ¿Sin siesta? Sin siesta. En Rafael era con siesta. No estamos acostumbrados a la siesta. En realidad es un hábito que no tengo, pero además, ¿sabes? Las veces que he descansado me quedé dormido en una siesta, ahí sí no me duermo a la noche. Por lo cual es un hábito que no tengo. Llega la noche y por suerte me pongo la cabeza en la almohada y duermo. Que la pase muy bien, hasta el próximo contacto, muy amable, de verdad. Gracias, Luis. Señores, el gobernador de la provincia, en esta ida y vuelta, donde tocamos todos los temas, donde contó algunas cosas valiosísimas y otras que terminó ampliando, así que todo esto en digital, en tiempo real, lo estaban llevando los chicos en este momento. Nota que ya está en www.airedigital.com y que seguramente será motivo de comentario a lo largo de toda la mañana. Perotti plantea los desafíos de la nueva etapa de la cuarentena. Está la imagen del gobernador en el despacho, la imagen de lo que él estaba viendo y nosotros que lográbamos verlo desde acá y ustedes que lo podían seguir en Aire Digital, la aplicación
por cable, de nuestro celular, por www.airedigital.com, el streaming, por Telecable Rincón y por Cable Video Digital. Sustancioso, datos puntuales, hay una instancia que se abre que es una semana, 10 días, se revisa todo y si las cosas funcionan, se habilita mucho más. Esto es lo que yo sentí, lo que yo creo. Y entre ese se habilita mucho más. Él dijo que ya estaba planteando cuestiones que se estaban dando para elevar a Nación. ¿De cuáles? De estas varias y tantas cuestiones que todavía no han sido habilitadas. Gimnasios, empleados públicos, la empleada doméstica, qué sé yo, un montón de cuestiones que todavía no pasaron por ese lugar. Así que ahí está parte de la importancia de este reportaje, más lo que dijo la ley 5.110, que fue toda una primicia. Aire de Santa Fe.